El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es necesario que el mundo comprenda que Jesús ama al Padre y que le ha obedecido en todo lo que el Padre le ha pedido. ¿Cómo se realiza este testimonio o cómo se da este testimonio de amor al Padre y de obediencia total al Padre? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos lo ayuda a comprender mucho más claramente con el testimonio de Pablo y Bernabé. Por predicar la palabra de Dios y por obedecer a Dios, arman una revuelta, los lapidan y los sacan fuera de la ciudad. Ya no los aceptan, incluso se habían confabulado los mismos judíos con los gentiles. Y esta es una oportunidad muy grande para Pablo y Bernabé de dar testimonio de que ellos no son del mundo, ni pertenecen al mundo, ni hacen pactos con el mundo, ni concilian con el mundo. Al contrario, claramente se ve que son enemigos antagónicos, y por eso ni siquiera esto detiene a San Pablo. Lo sacan fuera de la ciudad, lapidados, y nuevamente rodeado de sus discípulos, vuelve a entrar a la ciudad a seguir predicando. En el criterio de alguien que es mundano y que no le obedece a Dios, o por lo menos no sigue en el mismo lineamiento de la vida cristiana y del Espíritu Santo, podrá juzgar que San Pablo es un soberbio, es un masoquista, es un imprudente y no ha entendido. Es que cuando es el mundo el que persigue, cuando son los criterios mundanos los que persiguen, quien está llevado por la fuerza del Espíritu Santo no se puede detener. Quien le está obedeciendo a Dios no se puede detener, no puede parar. Y por eso el mismo San Pablo, a las comunidades que sigue visitando, donde ya lo habían perseguido y donde lo habían sacado, los sigue exhortando a permanecer firmes en la fe y les enseña que es necesario pasar por muchas tribulaciones antes de entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se desarrolla la vida cristiana en un camino de fidelidad? Hay fidelidad cuando hay tribulación por obedecer al Señor, por amar a Dios. Y por eso el mundo tiene que saber que Jesús ama al Padre y que obedece solo lo que el Padre le manda. El mundo ama todo lo que es suyo, lo tolera. El mundo no persigue a quien es suyo. El mundo no le crea dificultades a quien es suyo. ¿Para qué?
si ya lo tiene ganado? Satanás no le hace la vida imposible a quien ya le pertenece. ¿Para qué? Al contrario, antes le da motivos y le da elementos para que le siga sirviendo. Y hay cristianos dentro de la iglesia hoy que caminan dentro de este relativismo mundano, dentro de este relativismo maléfico, y creen que están siguiendo a Dios. Por eso el Señor advierte y dice hoy, la paz que yo les doy no es como la paz que da el mundo. Hay gente que cree que porque está tranquila, que porque le está yendo bien, que porque tiene éxito y prosperidad material, temporal en este mundo, entonces en su vida se está manifestando la providencia de Dios. Y posiblemente no sea la providencia de Dios, sino la providencia del mundo y la providencia del príncipe de este mundo. La paz que yo les doy, no se las doy como la da el mundo. ¿De dónde le viene la paz a San Pablo? Le viene en medio de la prueba, le viene en medio de la tribulación. Los frutos del Espíritu Santo son auténticos cuando en la prueba y en el nivel más alto de la prueba hay paz, hay alegría, hay fuerza sobrenatural, hay comunión con Dios, hay fortaleza del Espíritu. Una persona que vive en el pecado, que no le es fiel a Dios, que no le está obedeciendo a Dios, una persona que vive más en los criterios mundanos, no puede decir que es Dios quien la está respaldando. Y si de pronto siente paz y tranquilidad, no puede decir que esa paz le viene de Dios, porque no viene de Dios. El espíritu y el mundo, el espíritu del Señor y el pecado son antagónicos. Y no pueden estar los dos en el mismo lugar y al mismo tiempo. ¿De dónde le viene? San Pablo lo va a describir muy claramente y sobre todo nos sirve a nosotros en un discernimiento profundo para saber cuáles son los frutos del Espíritu. En la carta a los Gálatas, San Pablo dice cuáles son los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Por eso los frutos del Espíritu, como la paz que hoy la menciona el Señor, solamente se pueden realizar cuando se está caminando en fidelidad a Dios, cuando se le obedece a Dios, cuando se está ejecutando el cumplimiento de las órdenes de Dios. Allí, si hay paz allí, en medio de una tribulación, es porque lo está dando el Señor y lo está dando su Espíritu. No crean que quien está obrando hoy más la voluntad de Dios es quien más está dando la mano con el mundo, porque no es así. O quien está siguiendo al Señor es a quien el mundo no le está creando problemas, porque al contrario, va por el camino equivocado. Jesús lo advierte hoy en el Evangelio. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Cuando comienza la pasión del Señor y a Jesús comienzan a dejarlo solo, los mismos discípulos, hubo 3 tipos de personas que comenzaron a distanciarse del Señor a medida de que él iba subiendo a Jerusalén. Primero, la gente simpática que le gustaba escucharlo, porque hacía milagros, porque veía cosas sobrenaturales y se entusiasmó con las actitudes y el discurso del Señor, porque en realidad los admiraba y los sorprendía. Este hombre no habla como cualquiera, habla como quien tiene autoridad. Un segundo grupo que decide creer en él y seguirlo, que eran sus discípulos. Lo siguen y cuando el Señor comienza a ser más radical, más exigente y de hablar más claramente qué es lo que significa seguirle a Él, les pareció muy duro ese lenguaje y mejor se echaron para atrás. Y eran discípulos y ya le habían dado un asentimiento y habían hecho algunas renuncias, pero les pareció muy duro el lenguaje de Jesús. Y luego, de entre los 12, solo uno de sus íntimos le aguantó hasta el final, y fue Juan.
Por eso el Señor hoy nos hace una advertencia. No se turbe su corazón ni se acobarde. La iglesia debe pasar por este camino y nosotros como miembros de la iglesia lo vamos a pasar. Y lo único que va a permitir saber quiénes somos de verdad es el tiempo que viene. En el tiempo que viene se van a sacudir las vidas y se van a ir cristalizando las intenciones del corazón, y ahí sí se va a notar quién es de verdad cristiano, quién es de verdad el que ama al Señor, quién es de verdad el que ha estado por el Señor y el que ha estado por su palabra. Porque la poesía nos sirve para decirle muchas cosas al Señor. El lenguaje y la palabra nos sirve para decir, no, yo Señor voy a dar la vida por ti, yo me entrego por ti, yo estoy dispuesto. En el tiempo es que se conocen los guerreros y en la batalla, cuando la guerra se vaya cristalizando de manera más fuerte. A ver quién permanece fiel. Por eso, hoy el Señor nos lo advierte, que no se turbe su corazón, ni se acobarde. El mundo ya le tiene declarada la guerra a Cristo. El demonio se la tiene declarada. Y muchos todavía tenemos cosas del mundo, porque nos hemos dedicado a alimentar nuestros gustos, nuestra voluntad, nuestro querer, nuestro capricho, y todo eso tiene que ser pasado por el crisol. Hay que mirar a ver cuál es el auténtico grado de amor, porque así como el oro tiene que ser pasado por el fuego, así nuestra vida. Y por eso San Pablo lo va a decir en la carta a los Corintios, al fin se va a ver y a notar con qué construyó cada uno. Si con paja, con heno, con hierro, con bronce, con metales más finos. Será el fuego quien lo diga. Será la purificación y serán las pruebas. A San Pablo lo aquilataron las pruebas, y por eso que decía con su boca lo demostró con su propia vida, hasta el final. Por eso en él reside una fuerza sobrenatural, porque ya no le tiene miedo a la muerte, porque San Pablo no le tiene miedo a la humillación, porque San Pablo no le tiene miedo a la cruz por Cristo, porque San Pablo no le tiene miedo a las críticas, a los juicios, a las difamaciones, a las calumnias. No le tiene miedo a nada de eso, porque está lleno del Espíritu Santo y porque lo único que lo mueve es la gloria del Señor y la salvación de las almas. Es tan fuerte ese deseo de darle gloria al Señor y de salvar las almas que tiene San Pablo, que hasta eso genera que se separe de quien lo ha acompañado en la primera misión día y noche, de Bernabé. El ardor que hay en San Pablo es tan fuerte que hasta Bernabé y él terminan separándose. Hasta San Marcos, el evangelista, termina separándose de San Pablo. Porque al fin de cuentas el reino de los cielos también está compuesto de diversidades de entregas y de corazones generosos. Por eso dirá el Señor que unos producen 30, otros 50 y otros el 100 por uno. La entrega es diversa. Entonces, pidámosle al Señor sobre todo eso, que nos purifique. El Espíritu Santo, el magisterio de la Iglesia nos ha enseñado, acudiendo a los símbolos de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo también es fuego, y el fuego existe para purificar, y como el Espíritu Santo era fuego, lo primero que hizo con Cristo antes de la misión fue llevárselo al desierto, lo empujó a la prueba, y allá Cristo fue tentado por el diablo. Y luego el Espíritu Santo lo conduce a la prueba más alta, que fue la prueba de la pasión, y entonces lo conduce a Getsemaní,
y luego lo conduce a ser entregado en manos de los hombres y de los tribunales judíos y luego de los tribunales romanos. A nosotros también el Espíritu Santo como iglesia nos va a conducir hasta allí. Dice San Alfonso María de Ligorio que cuando el alma es tan débil, el Espíritu Santo tiene que estarla endulzando, porque todavía no está apta para la prueba. Pero como el Señor quiere purificar nuestros corazones y la humanidad y la iglesia, parece ser que esto lo va a acelerar y nos va a tocar pasar por el horno a altas temperaturas. Y ahí es donde se distingue y se sabe quién es quién. ¿Qué nos va a salvar? El Papa Francisco lo advertía en la misa crismal: a los sacerdotes la fe que cada uno tenga en el Señor, en su palabra y en lo que ve del Señor. ¿Qué nos va a salvar? La relación que hayamos tenido con el Señor, y ojalá haya sido una relación profunda y de verdad, porque si no ha sido de verdad, todo eso cae, todo eso cae. Entonces pidámosle al Señor que verdaderamente nuestras intenciones sean puras, rectas y honestas en nuestra búsqueda del Señor, que no nos pase como a esos tres tipos de personas, unos que solamente por ver milagros, espectáculos y cosas extraordinarias se entusiasmaron con Jesús. Hoy hay muchos de esos en la iglesia y por eso algunos están desilusionados porque ya no están viendo tantos milagros. Y otros que si quisieron seguir al Señor se entusiasmaron con su estilo de vida, pero después les pareció muy duro su lenguaje y se echaron para atrás. Y por último hasta sus mismos íntimos. Hoy hay sacerdotes que quieren cambiar el Evangelio y están diseñando un nuevo estilo de vida cristiana a su manera, no a la manera de Cristo. Hay obispos así. Hay religiosos y religiosas que ya cambiaron la naturaleza propia de la vida religiosa y dicen que eso es la voluntad del Señor, sin serla. Y dicen que así lo ha vivido la iglesia, sin ser así. Pero como tenemos que estar abiertos al cambio, porque el Espíritu Santo es nuevo, resulta que el Espíritu Santo de algunos de ellos es tan nuevo que es una fabricación nueva en la mentalidad de ellos. Se fabricaron un Espíritu Santo a su manera y es el que los mueve. Y resulta que este Espíritu Santo está despreciando la misma palabra de Dios, está despreciando la tradición viva de la iglesia y está despreciando el magisterio auténtico de la iglesia. Para que vean ustedes qué tan novedoso y qué tan extraordinario es ese Espíritu Santo. Ese es el Espíritu, esa es la modificación hoy de la doctrina cristiana. Una modificación a un nivel muy alto. Menos mal la palabra de Dios es viva y actual. Bueno, y al Espíritu Santo al fin nadie lo va a vencer. Por eso pidámosle a Él, al Espíritu del Señor, al auténtico Espíritu del Señor, que solamente puede provenir de la oración, del contacto con los sacramentos, que solamente puede provenir del contacto con Jesús y puede provenir del Padre y del Hijo. En el nombre de Jesús, que sea Él quien nos guíe y quien nos ilumine. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.